Revelado, Dios está aquí para transformar tu vida. Mensaje sagrado de redención para ti hoy. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba oprimido bajo el dominio romano. En un pequeño pueblo, Marta, una mujer afligida y consumida por el sufrimiento, pasaba sus días alejada del bullicio alegre de otros, sumida en su desesperación. Enfermedad y escasez marcaban su vida, y el eco de las palabras de sus vecinos resonaban en su corazón, quienes afirmaban que su dolor era cimiento de un castigo divino. Sin embargo, entre la multitud aplastante de desconfianza, el susurro de la esperanza se encendía en su interior. La llegada del Maestro milagroso, Jesús de Nazaret, se esparció como la brisa fresca en un ardiente día. Había historias de sanaciones, de ciegos que recuperaron la vista y de leprosos que fueron limpiados. En medio del caos de Roma, esa noticia era un bálsamo para su alma herida. Con el corazón dividido entre la fe y la desesperanza, Marta recordaba las palabras de Santiago 1:2-4. Considerad como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada prueba parecía una oportunidad divina, un camino hacia la restauración. Mientras la multitud se congregaba para escuchar a Jesús, la atmósfera vibraba de anticipación. La conversación era un torrente de murmullos, y Marta, con su manto de dolor, sintió un ardor que la empujaba hacia adelante. En su mente, una imagen perdurable. El borde de su manto prometía curación. Si tan solo pudiera tocarlo, pensó, recordando el relato de Marcos 5:25-34, donde una mujer tocó el manto del Maestro y fue sanada. Lentamente se adentró en la multitud. El aire era denso, lleno de ansiedad y anhelo. El sonido de sus corazones latía en sincronía. Marta, sintiéndose insignificante, se acercó más. Con cada paso, la chispa de fe en su corazón creció más fuerte, hasta que, finalmente, con un roce casi tímido, tocó el borde del manto de Jesús. El instante fue mágico, el mundo se detuvo. En ese segundo, algo extraordinario sucedió. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? La multitud se volvió hacia atrás atónita y Marta sintió que su corazón podría estallar. La tensión era palpable y desde la penumbra de su dolor decidió dar un paso al frente. Con un temblor en la voz, confesó su acto y a través del murmullo de la multitud, una oleada de compasión la rodeó. Había tocado la fuente del poder y en ese momento palpó la redención. «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz», exclamó Jesús, Lucas 8:48, RVR 60. No solo su enfermedad fue sanada, sino también su espíritu quebrantado fue restaurado. El propósito de su vida, que había estado oscurecido por la desesperación, resplandeció nuevamente. Pero en su corazón la pregunta surgió, ¿qué hará ahora esta nueva fe en mí? La multitud comenzó a dispersarse, llena de asombro y reconocimiento del milagro. La historia de Marta se transformaba en testimonios de fe para muchos, pero mientras su corazón se llenaba de gozo, las sombras del pasado y la presión comunitaria persistían. ¿Cómo viviría en esta nueva realidad? Mientras avanzaba, su vida se convertía en un testimonio de la gloria de Dios, resonando con la promesa de esperanza. Y así, la historia recién comenzaba a desarrollarse. La redención había llegado, pero ¿qué desafíos enfrentarán aquellos que fueron tocados por la gracia divina? La historia aún aguardaba su desenlace, y la fe de Marta sería la luz en la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. ¿Qué vendrá después en esta nueva senda de fe para Marta? ¿Y cómo impactará la vida de aquellos que la rodean? Solo el tiempo revelará el milagro de su transformación. En el corazón de la aldea, Marta se encontraba en una encrucijada espiritual. La luz que antes había estado opacada por su sufrimiento, ahora ardía intensamente en su ser. «Soy libre», repetía en su mente, un eco dulce que resonaba con cada latido de su corazón sanado. Sin embargo, la alegría que la llenaba venía acompañada de un temor nuevo, el temor a la responsabilidad que esta libertad traía consigo. Las miradas de los vecinos, llenas de curiosidad y asombro, se posaban sobre ella desnuda de juicio, pero vestida de inspiración. «Mira, es ella», susurraban. Su vida había sido tocada por el milagro, un evento que sacudía las estructuras de los corazones que habían mirado hacia ella antes con desdén. Ahora, Marta era un símbolo de esperanza y fe, un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, en la penumbra de su alegría surgió una pregunta persistente: ¿por qué yo? La voz de su padre resonaba en su mente, recordándole sus debilidades y la historia de su familia marcada por la enfermedad y el sufrimiento. Ella había sido la más despreciada, la que había sido mirado con lástima. Ahora, el toque del Maestro había cambiado todo, y existía una misión en su nueva existencia. Pero, ¿cuál sería? Una mañana, decidió salir al mercado, donde se encontraba el centro de la vida comunitaria. Encontraría a la anciana Miriam, la sabia de la aldea, quien siempre tenía una palabra de aliento. Tal vez, ella podría orientarla sobre lo que significaba vivir en esta nueva realidad. Al acercarse, Marta oyó a Miriam conversando sobre el significado del sufrimiento. Como el barro en manos del alfarero, así somos cada uno de nosotros en las manos de Dios, decía la anciana. Marta se detuvo, sintiendo que cada palabra extraída de los labios de Miriam era un eco de su propia transformación. Miriam la vio y sonrió. Marta, el cambio es un regalo, pero necesitas discernir cómo usarlo. Las bendiciones traen desafíos y hay nubes de juicio que aún pueden oscurecer tu camino. Al escuchar estas palabras, un sudor frío recorrió la espalda de Marta mientras preguntaba: ¿estás diciendo que debo enfrentar oposición? Así es, hija, no te preocupes por lo que los demás opinen. Cada milagro tiene su propósito y tu fe será probada. Recuerda, Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. A veces es en la presión donde brilla la verdadera luz de nuestra fe, respondió Miriam con sabiduría. Las palabras de la anciana penetraron en lo más profundo de su ser. Marta se dio cuenta de que no podía permanecer inactiva, debería compartir su milagro con aquellos que aún yacían en la oscuridad. Debía ser un testimonio viviente de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo lo haría sin caer en el juicio de quienes antes la condenaron? Con una frescura renovada, Marta se volvió hacia el pueblo, con la intención de proclamar lo que había vivido. Si Dios puede cambiar mi vida, entonces también puede cambiar la suya, clamó en su corazón. El camino que temía era el mismo que estaba destinado a recorrer, un camino que llevaría a otros a conocer la misma restauración que ella había experimentado. Mientras la brisa de la tarde acariciaba su rostro, un presentimiento la envolvió. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que su historia sería el hilo que conectaría a muchos con la revelación del Mesías, y que su testimonio desataría algo más grande que su propia sanación. Con cada paso hacia el mercado, Marta sentía el peso y la promesa de su fe, una aún llavia que empezaba a adentrarse en la misión divina. ¿Cómo sería este nuevo camino y qué milagros aguardaban en el próximo capítulo de su vida transformada? Solo el tiempo revelaría la profundidad de dicha jornada, mientras la providencia de Dios se desarrollaba ante sus ojos. El bullicio del mercado resonaba en los oídos de Marta mientras se adentraba en la plaza donde tantas veces había experimentado la tristeza y el rechazo. Pero ahora todo era diferente.
En lugar de ser una sombra, ella era una luz que brillaba intensamente, un faro para aquellos que buscaban esperanza. Al pasar junto a los puestos de fruta y especias, su corazón palpitaría al ver las miradas de los que la rodeaban. Algunos la miraban con asombro, otros parecían aún incrédulos, y unos pocos susurraban entre ellos. Sin embargo, Marta sentía una nueva confianza brotar en su ser. Sabía que su vida había sido marcada por un milagro, y ese milagro no estaba destinado a detenerse. Ser ocultado. El Dios de Israel me ha sanado, exclamó, y su voz resonó en el aire como un eco de liberación. Los murmullos se intensificaron. Algunos sonreían, mientras que otros fruncían el ceño, mezclando curiosidad y resistencia. Sin embargo, había algo en su entrega que sembraba dudas en los corazones escépticos. Entre la multitud, avistó a Simón, un viejo amigo de su infancia, conocido por ser el más crítico de la comunidad. Su rostro mostraba incredulidad y desconfianza. «Marta, ¿acaso te has vuelto loca? ¿Qué milagro es este? ¿Aquella que fue despreciada ahora se erige como la voz de la fe?», le dijo. «Simón, no es locura, es el poder de Dios. Desde mi pobreza hasta mi sanación, cada paso ha sido un recordatorio de su bondad. He sido transformada, y si Él puede hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo», le respondió Marta con fervor. En sus ojos resplandecía la llama de aquel que había cambiado su destino. Simón se quedó en silencio, y casi podía oír el eco de sus propias inseguridades, mientras la multitud comenzaba a congregarse más cerca. Lilian, una mujer de ojos dulces que había compartido su sufrimiento en el pasado, dio un paso al frente. «Marta, cuéntanos cómo sucedió. Si tienes la verdad, compártela con nosotros», instó ella, ansiosa de escuchar el relato. Marta sintió el impulso del Espíritu Santo recorrerla. «Hace poco fui tocada por el Maestro, el que se llama Jesús. Él me vio en mi dolor y cargó con mis enfermedades. No solo me sanó, sino que me liberó del pasado. Y ahora, cada una de ustedes también puede ser tocada. Cada uno de ustedes puede encontrarse con Él, como yo lo hice», dijo Marta con intensidad y fervor. El silencio que siguió parecía pesado, como si el aire estuviera impregnado de expectativa. Las dudas, los cuestionamientos, los miedos se entrelazaban en un espacio divino, y aquel lugar se convirtió en un terreno sagrado. Marta sintió que la presencia de Dios se manifestaba en la atmósfera, y era evidente que no solo compartía su testimonio, sino que dirigía a las almas hacia una verdad más grande. Las miradas de los aldeanos, antes cargadas de juicio, ahora estaban llenas de una mezcla de esperanza y anhelo. Pero, de repente, un murmullo surgió entre la multitud tras un grito: «¡Mira, el fariseo Zacarías se acerca!». El corazón de Marta se aceleró. Zacarías había sido un hombre influyente en la aldea, y su oposición al mensaje de Jesús era conocida. Su presencia podría traer la condena o, por otro lado, la oportunidad de un cambio radical. Él no le creería, pensó Marta, pero en su interior comenzó a orar: «Señor, si es tu voluntad, transforma también su corazón». Las manos de Marta temblaron, anhelando que esta oportunidad fuera un nuevo paso hacia la revelación de la gloria de Dios. Cuando Zacarías se detuvo frente a Marta, su expresión era seria, mas había algo en sus ojos que indicaba un atisbo de interés. ¿Qué escándalo es este, Marta? ¿Y qué verdad esperas compartir que cambie las tradiciones de nuestros padres? La verdad de Cristo, Zacarías. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él es el camino, la verdad y la vida, proclamó ella con fervor renovado. Mientras estas palabras salían de su boca, el profundo deseo de Dios por salvación reverberaba en el aire, y Marta comprendió que su vida ahora estaba conectada a un propósito mucho más grande. Cada paso que daba era una oportunidad para desatar el poder transformador de Dios en su comunidad. Pero lo que Marta no sabía era que la presencia de Zacarías no solo representaba un reto, sino el inicio de una obra divina que desataría un torrente de agradecimiento y fe en aquellos que permanecían en la desesperación.
Pronto, el pueblo se vería inmerso en una revelación que cambiaría su historia para siempre. Y mientras Marta proclamaba la verdad de Cristo, los rostros de los aldeanos se tornaban una mezcla de admiración y sorpresa. Zacarías, con su mirada escrutadora, no podía apartar los ojos de ella. Aún así, ¿cómo puedes estar tan segura de que has sido tocada por el Maestro?, preguntó, su voz firmemente incrédula. Pero había en ella un hilo de curiosidad. Porque el ciego ahora ve, el cojo camina, y los oprimidos son liberados. Esto no es teoría ni fábula, Zacarías, es el cumplimiento de las Escrituras, declaró Marta, sintiendo que cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la unción del Espíritu Santo. Isaías habló de la llegada de aquel que sanaría a los quebrantados, y yo soy testigo de ello. En ese instante, un murmullo reverberó entre la multitud. Las miradas se intensificaban, como si cada oyente considerara sus propias heridas y esperanzas. Alguien en la parte de atrás gritó: «Entonces, serpiente, escóndete ante el poder de Dios». Zacarías ajustó su toga, visiblemente incómodo. Había en él un tirón entre sus creencias arraigadas y la revelación que Marta traía consigo. Era un líder respetado, un guardián de la ley, y había dedicado su vida a proteger sus tradiciones. Pero, por otra parte, la verdad había cobrado vida ante sus propios ojos a través de la transformación de Marta. ¿Y qué hay de nuestras tradiciones?, cuestionó Zacarías, sintiendo el roce de los murmullos en sus oídos. ¿Debemos desechar las enseñanzas de nuestros padres por este entusiasmo? Marta sintió cómo el peso del momento la envolvía, sabiendo que sus palabras podían cambiar su comunidad para siempre. Las tradiciones son buenas si nos llevan a la verdad, pero si éstas nos impiden ver lo que Dios ha hecho, entonces son solo sombras de lo que podría ser. Dios no desechó la ley, la cumplió en su Hijo. El aire parecía cargarse de un poder indescriptible. En ese instante de revelación, Marta vio cómo algunos comenzaban a inclinarse en sus corazones, movidos por la unción que la rodeaba. Las pasiones ocultas, las dudas y las inseguridades parecían estar siendo desnudadas ante la luz de la verdad. Ahí, en ese lugar, se estaba ormando un despertar. Zacarías, por un instante, sintió el pull de una verdad que no podía ignorar. Pero, ¿qué espera lograr tu testimonio? ¿Cómo puede tu sanación sanar a nuestra comunidad?, preguntó, quizás más por desafío que curiosidad. Porque cada uno de nosotros tiene una historia, respondió Marta, y cada historia es materia prima en las manos del Creador. Al encontrarnos con Él, nuestras vidas son renovadas y así renovamos el entorno que nos rodea. Esto no cabe en un solo corazón, Zacarías. Él desea que esto se multiplique. Al entender la magnitud de su proclamación, un silencio profundo invadió la plaza. De repente, un niño que había estado escuchando se atrevió a acercarse a Marta. ¿Y yo puedo ser curado también?, preguntó con una voz dulce y temblorosa. La multitud contuvo la respiración, mientras Marta se agachaba a su nivel, sintiendo el llamado divino irradiar a su alrededor. «Sí, querido niño», dijo ella con ternura, «Jesús puede tocar tu vida como ha tocado la mía. Él busca hacer de ti un instrumento de su paz». Zacarías miró al niño, y su corazón fue sacudido. La resistencia se empezaba a desvanecer, y en medio de la creciente tensión, el eco de las antiguas promesas se hacía presente. Pero, de repente, una sombra oscura apareció entre la multitud, un grupo de fariseos liderados por el sacerdote del templo que había estado buscando a Zacarías para confrontar a Marta. La atmósfera cambió instantáneamente y la hostilidad comenzó a emerger, tensionando la escena. «¿Qué significa esto, Marta? ¿Acaso has reunido a la multitud para sembrar discordia?», rugió uno de los fariseos sin disimular su ira. Marta sintió que una nueva oleada de fuerza la llenaba. «No, hermanos, he venido a compartir la luz, la esperanza y la redención que se encuentra en Jesús. Él es el Mesías, prometido para la salvación de su pueblo».
Las palabras de Marta resonaron en el aire y, aunque se encontraba en medio de la oposición, en su interior sabía que estaba en el corazón del plan divino. Pero lo que no sabía era que la confrontación con los fariseos provocaría un giro que revelaría aún más del propósito soberano de Dios para su comunidad. Mientras la multitud contemplaba la escena, Marta sintió cómo la presencia de Dios se intensificaba, preparándola para lo que estaba por venir. Su lucha no era solo suya, estaba inmersa en una batalla espiritual que la llevaría a desatar una avalancha de fe y liberación entre aquellos que anhelaban un cambio. Y en esos momentos de gran desafío, el cielo aguardaba, listo para entrar en acción y demostrar que la obra de Dios es muchas veces más amplia y más poderosa de lo que podemos imaginar. Marta mantuvo la mirada firme, sintiendo el peso del desafío del fariseo. «¿Por qué te esfuerzas en defender las cadenas que nos atan?», respondió ella, su voz resonando con la autoridad que le daba el Espíritu. El Maestro tiene el poder para liberarnos de nuestras prácticas vacías y nuestras vidas limitadas. Él nos ha llamado a la libertad. El sacerdote, en su indignación, contestó con sarcasmo: ¿ninguna otra cosa tienes que ofrecer? ¿Un Mesías que no es más que un hombre? Tus palabras son un eco de los desvaríos. ¿Te crees profetisa, Marta, como si no bastaran nuestras leyes y nuestros sacrificios? Pero su desafío no intimidó a Marta. Como si fuese una llama en medio de la tormenta, sintió que cada palabra era un arma moldeada por la fe. Los sacrificios son buenos, pero lo que Dios desea es un corazón quebrantado, en arrepentimiento y fe. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Los murmullos se volvieron más intensos mientras la multitud se dividía. Algunos se unían a Marta, animados por su valentía, mientras otros miraban con recelo a los fariseos, quienes intentaban reafirmar su autoridad sobre la gente. Zacarías sentía el conflicto crecer en su interior, el dilema entre su deber como guardián de la ley y su deseo de seguir la verdad presentada por Marta. Observando el titubeo de su propia fe, se manifestó un vacío en su alma, donde las antiguas certezas se desvanecían. ¿Acaso no me enseñaron que temer a Dios es honrar sus mandamientos?, se preguntó, lidiando con su creciente confusión. Las enseñanzas de Dios son preciosas, interrumpió Marta. Pero hermano, no puedes dejar que lo antiguo ahogue lo nuevo. Las vestiduras viejas no pueden contener el vino nuevo. Es hora de que nuestras ciegas tradiciones se desvanezcan ante la luz del Mesías. La tensión se hizo palpable, el aire vibraba, mientras las palabras de Marta resonaban como un eco en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a mirar a su alrededor, buscando respuestas en las expresiones de sus vecinos, mientras que otros cerraban sus corazones a la revelación que se desplegaba. Entonces, un anciano, conocido por su sabiduría entre la gente, dio un paso al frente. «¡Espera!», exclamó, su voz entrecortada. «En nuestras reuniones hemos hablado del día en que el ungido vendría a restaurar nuestras vidas. ¿No hemos esperado por esto durante generaciones? ¿Este no podría ser el cumplimiento de aquello que siempre hemos añorado, la promesa de un nuevo pacto?» Un murmullo de esperanza comenzó a fluir entre la multitud, como un arroyo que comenzaba a desbordarse. Los rostros se volvían hacia Marta y una fuerza sobrenatural comenzó a unirse en el aire. «Sí», gritó ella, «Él no solo sana a los cuerpos, sino que también salva a las almas. Y hoy se acerca a cada uno de nosotros con una invitación a una transformación radical. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Pero el sacerdote, sacudido por la marea de crecimiento espiritual, levantó su mano. «Tú, Marta, has cruzado la línea. ¿Qué más tienes que ofrecer que no sea confusión y rebelión?» «Luz», respondió ella. «Luz en el camino de la oscuridad.
la verdad de que el amor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está aquí, Jesús ha venido. Justo en ese difícil cruce de fe y desafío, el cielo parecía abrirse y el ambiente se tornó cargado de poder. Un niño, el mismo que antes había expresado su deseo de ser tocado, dio un paso adelante, dejando a un lado sus temores. Yo quiero conocer a ese Jesús. ¿Puede sanarme a mí también? Los fariseos miraron al niño con desdén, pero la multitud presenciaba algo más poderoso que la oposición. La voz del Espíritu resonaba en los corazones, mientras la fe comenzaba a desbordarse. En ese preciso momento, una voz proveniente de lo alto resonó en los corazones de muchos. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Lucas 19:9. El silencio se volvió palpable cuando de repente un rayo de luz iluminó el lugar, y una presencia divina rodeaba a Marta. Marta, sintiendo la urgencia de actuar, con una determinación que brotaba del corazón de Dios, aguardaba la próxima palabra. Queda mucho por revelar sobre su plan soberano entre nosotros, y podríamos estar a punto de experimentar la más grande obra de transformación que jamás hayamos atisbado. El eco de estas palabras se encontró entre las multitudes, quienes aguardaban expectantes, como un nuevo amanecer que se estaba preparando para traer luz a sus vidas. La presencia del Altísimo imponía el silencio, y un entendimiento profundo empezó a brotar en cada corazón. Lo que aún no sabían es que esto era solo el comienzo de un misterio que Dios estaba por revelar. «Mira», exclamó Marta, su voz llena de fervor, mientras el resplandor de la luz envolvía el lugar. No es solo el poder de un hombre el que se manifiesta aquí, sino la obra del Dios vivo que ha prometido redimir a su pueblo. Hoy, las puertas del cielo están abiertas ante nosotros. La multitud, que había estado en silencio reverente, comenzó a murmurar, y algunos se sintieron impulsados a acercarse más a Marta, como si su fe les diera impulso. El anciano, con lágrimas en los ojos, se unió a la clamante voz de Marta. «Hermanos, este es el momento que hemos esperado por tanto tiempo. Es el cumplimiento de las Escrituras, es el eco de la promesa de salvación que se ha escuchado a través de generaciones». Los fariseos, inquietos, intercambiaron miradas de preocupación. Su control sobre la multitud comenzaba a desvanecerse en el aire sagrado que se desbordaba entre ellos. Uno de ellos, un joven de firme rostro llamado Eliseo, sintió la presión creciente de su propia duda. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este es el Mesías? ¿No se nos dijo que debíamos esperar señales, maravillas, evidencias que confirmen esta verdad? Marta, con un brillo en su mirada, respondió: ¿No ves las señales en todo lo que nos rodea? Observa el cambio en los corazones de los que están aquí. El Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, revelando a los que estaban perdidos. En su amor hay la claridad que las reglas jamás podrán ofrecer. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Mientras hablaba, el niño que había pedido conocer a Jesús avanzó con timidez. ¿Tú me ayudarás, Marta? ¿Me llevarás a él? Un silencio tierno envolvió a la multitud al escuchar la simple y sincera pregunta del pequeño. Fue como si un rayo de esperanza despertara en los corazones más endurecidos. Marta, con el corazón rebosante de compasión, se agachó y le tomó suavemente las manos. Sí, pequeño, Él siempre está dispuesto a recibir a los que vienen a Él con fe. Ven, dejemos que te muestre su amor. Un impulso colectivo se sintió en la multitud, y muchos comenzaron a dar pasos de fe, acercándose a Marta y al niño. Entre los presentes, Zacarías observaba cómo la resistencia en su interior comenzaba a desgastarse. Sus enseñanzas se sentían insuficientes ante la verdad que había resplandecido frente a él. Se preguntaba, mientras la voz de Marta seguía resonando en la atmósfera, si el amor y la libertad que ella proclamaba podían ser la respuesta a las cadenas que llevaba en su propio corazón. Fue entonces que una mujer, que había estado escuchando en silencio, levantó su mano y preguntó: «¿Pero qué sucederá con las leyes, las escrituras? ¿Acaso esto es una invitación a la anarquía?» La mirada de Marta se volvió seria mientras respondía: «No, amada hermana, no estamos abandonando la ley,
estamos recién comenzando a entender su propósito. El mismo Dios que nos dio la ley quiere que veamos que hay más en ella de lo que las sombras pueden revelar. El amor de Dios es el cumplimiento de toda ley, y ese amor se encarna en Jesús. ¿No es Él el que habla al corazón y trae vida? Un nuevo murmullo se extendió como el viento que sopla suave y renovador. Personas comenzaron a abrazarse entre sí, dudas y miedos abandonando sus corazones. Sin embargo, los fariseos no podían dejar que esto sucediera sin luchar. Así que, llenos de furia, comenzaron a murmurar en contra de Marta y de todos los que la escuchaban. Pero en medio de aquel torbellino, un estruendo resonó en el cielo, seguido de una explosión de luz tan intensa que iluminó el lugar. Todos miraron hacia arriba en un asombro reverente, mientras oyen una voz potente que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. La atmósfera se volvió espesa con la señal de lo divino, desafiando a todos a enfrentar la revelación que se estaba desplegando delante de ellos. Las miradas se trasladaron de Marta a la luz celestial, un profundo sentido de asombro llenó el aire. «El cielo se está pronunciando», pensó Zacarías, sintiendo que el verdadero propósito de su vida comenzaba a cambiar. Marta sabía que algo inminente estaba a punto de suceder. El horizonte de la redención se extendía ante ellos, como un mar en calma en medio de una tempestad. Y así, con una voz llena de convicción, clamó: «Hoy la puerta se abre para los que han sido perdidos, y muchos verán la salvación del Señor en la revelación de su gloria. Prepárense, pues lo que está por venir cambiará todo completamente». Con cada palabra, la audiencia se acercaba más a una verdad celestial que no podían ignorar. Un nuevo amanecer estaba en su horizonte, y Marta no sabía que el siguiente paso de Dios era aún más grandioso, un llamado a una misión que engrandecería su nombre entre las naciones. Lo que comenzó como un simple encuentro podría ser el inicio de algo que transformaría el mundo entero. La luz celestial que había estallado en el firmamento parecía envolver la escena como un abrazo de amor divino. Y mientras los presentes recuperaban el aliento, el eco del fervor de Marta resonaba en sus corazones como un poderoso mantra. «El Mesías está entre nosotros», se repetían unos a otros. El murmullo crecía. Una corriente de expectación vibrante llenaba el aire, y el viento parecía llevar consigo promesas de transformación. Pero entre la multitud, la inquietante sombra de los fariseos se cernía, y su líder, Eliseo, sintió que cada pulso de luz era un golpe a sus fundamentos de fe. Con las manos crispadas al costado, se atrevió a interrumpir el clamor. ¿Qué pruebas tenemos de que esta luz no es sino un engaño? Ciertamente, no podemos ser seducidos sin evidencia. Su voz, aunque firme, temblaba con el peso de la autoridad que se desvanecía. Marta, al escuchar la inquietud de Eliseo, sintió el llamado a responder. Las señales no siempre llegan con estruendo, amigo Eliseo. A veces se encuentran en la mirada del niño que busca amor, o en la pregunta sincera de un corazón que anhela salvación. El amor es la mayor señal de todas. ¿Cómo puedes ignorar el amor que ahora fluye entre nosotros? La multitud se despejó un poco, formando un círculo donde la luz parecía concentrarse, y los murmullos se aquietaron. Los ojos de todos estaban puestos en Marta, esperando que ella continuara. El mismo Dios que dio su ley también la cumplió en amor. El Mesías no ha venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Las palabras de Marta resonaron con una autoridad que venía de lo alto, y Zacarías sintió un impulso de unirse al clamor. Mientras su voz se alzaba, la luz celestial parecía hacer eco de sus palabras, mientras una profunda calma se asentaba en el corazón de la multitud. «Ven», invitó Marta. «¿Puedes ver el amor que se manifiesta aquí?
Es un amor que no juzga, sino que sana. Él es el camino, la verdad y la vida. Fue entonces que un hombre, de rostro endurecido por las pruebas de la vida, se acercó tembloroso. ¿Y si yo fallé, hay un camino para mí? Las lágrimas llenaron sus ojos y el peso de su historia se hizo evidente ante todos. ¿No sabes?, exclamó Marta con ternura. Cada paso que tomas hacia Él es un paso hacia el Redentor. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Ven, da un paso hacia la luz. Y extendió su mano. El hombre, como si los grilletes de su pasado se deshicieran, avanzó hacia Marta, y cuando ella tomó su mano, algo sobrenatural ocurrió. La atmósfera palpitó, y con cada latido, la multitud soportaba el milagro de la transformación. Un susurro de alivio se alzó de entre los presentes, y muchos, sintiendo la inquietud de sus propios corazones, comenzaron a acercarse en busca de redención. Los fariseos, abrumados por la creciente ola de fe, se dieron cuenta de que el control sobre la multitud estaba escapando de sus manos. «Esto no se puede permitir», gritaron enardecidos. «Reunid a todos los que se atreven a seguir las palabras de una mujer». Su plan era claro: acabar con la disidencia que amenazaba su influencia. Sin embargo, en ese instante, un destello más brillante que cualquier estrella iluminó el cielo. Era el momento de una revelación. Una voz profunda y resonante, diferente a la anterior, comenzó a hablar. «No temas, pueblo mío, porque en este tiempo he descifrado el plan que he tejido desde la creación. Prepárense, porque un viento de cambio sopla y en los corazones de los hombres está a punto de estallar un nuevo pacto. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz». Isaías 43:19. Aquella proclamación hizo que el suelo temblara bajo los pies de aquellos que asistían, y por un breve instante el aire se llenó de un sentido tangible de anticipación. Cada corazón comenzó a latir al unísono, los ojos se encontraron y el amor en el ambiente era palpable. Un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, y la promesa del Señor sobrepasaba cualquier expectativa humana. Marta, con la mirada fija en el cielo, supo que lo que estaba por venir cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero aún había más en el misterio divino que se desplegaba. Mientras la multitud temblaba con la expectativa de un nuevo pacto, le sobrevino la certeza de que la revelación que seguiría solo era el principio del plan soberano de Dios, porque lo que vendrá será el cumplimiento absoluto de su promesa. Pero en medio de la expectativa, un silencio sepulcral envolvió a la multitud. Los fariseos, sintiendo el poder de la declaración, se miraron unos a otros con mezcla de temor y desafío. Eliseo, con su mano temblorosa, levantó su voz una vez más. «Puede que haya un nuevo pacto, pero ¿quién es capaz de instaurarlo? ¿Acaso este grupo de seguidores desbocados puede guiarnos?». Sin embargo, Marta, comprendiendo la magnitud de la transición que se avecinaba, no se dejó amedrentar por la duda del fariseo. «Escucha, Eliseo», comenzó, con el fervor del Espíritu Santo envolviendo cada sílaba. «El tiempo está cumplido y el reino de Dios se ha acercado con poder entre nosotros». Sus palabras resonaban poderosas como los truenos en el cielo, llenando cada rincón con un atisbo de la gloria celestial. El pueblo, entusiasmado por las palabras de esperanza, comenzó a agitarse y algunos gritaron: «Nosotros lo creemos, ven Señor, y transforma nuestras vidas». Era como si un eco celestial hubiera encarnado en sus corazones, y la luz brillante que iluminaba la escena se intensificaba en respuesta al clamor de fe. Pero Eliseo no se detuvo. «No podemos ser tan ciegos. Este Mesías no vendrá como un rabino solitario, sino con prueba visible de su divinidad. Si es quien dice ser, debe mostrarnos señales que testifiquen su autoridad». Su retórica cortante atrajo la atención de aquellos que dudaban, profundizando la grieta entre la fe vibrante y el escepticismo renuente. Marta, sintiendo el peso del desafío espiritual, respondió con una calma divina que solo el Señor podía otorgar. «¿Y qué señales pides, Eliseo? ¿No has visto las vidas que han sido sanadas?
¿No has escuchado las verdades que se han proclamado? Cada testigo aquí es una prueba viva de su amor y poder transformador. La multitud comenzó a murmurar entre ellos, la pasión reemplazando el desánimo a medida que se daban cuenta de que la luz no solo era un fenómeno cósmico, sino un encuentro tangible con el Dios viviente. Elías, quien había estado entre la multitud, se unió a la voz de Marta. Él está aquí, entre nosotros, trayendo amor y redención, como lo prometieron los profetas. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:11. La insistencia de Elías elevó la atmósfera y el eco de la verdad resonó en los corazones de muchos. Mientras los fariseos intentaban controlar el impulso de la multitud, la escena entregaba una energía mística que no podían detener. Marta, viéndose transformada en portadora de la verdad, clamó con fervor: «Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón». Salmo 95, 7, 8. El amor de Dios te llama y la gracia está disponible para todos los que creen. El odio en el corazón de Eliseo comenzó a forjarse en una desesperación indomable. Y si esto es una trampa provocada por el propio espíritu de confusión, debemos actuar. Pero justo en ese instante, una poderosa ráfaga de viento celestial cruzó la escena, como si la misma creación respondiera al clamor de los hombres. La voz resonante volvió a hablar, más fuerte que antes. Lo que está por venir es atesorado en los cielos, y las puertas del reino se abrirán como nunca antes. Porque he aquí, mi profecía está en marcha, y en este tiempo haré derramar mi espíritu sobre toda carne. Ante la verdad de la declaración divina, la multitud se llenó de espanto y asombro. Y mientras Eliseo sostenía su posición de firmeza, el aire estaba cargado de un propósito inminente. La promesa de Dios estaba a punto de ser revelada en una magnitud que nadie podía prever. Algo inmenso y glorioso se acercaba a su cumplimiento, y el mismo hilo de la historia de la humanidad estaba a punto de ser tejido en el gran diseño divino. La voz se desvaneció, y el silencio reinó de nuevo, dejando atrás un susurro. La hora se acerca en que veréis el cumplimiento de las Escrituras y la gloria del Señor revelada frente a vosotros. El grano de trigo cae en la tierra, y muere para llevar mucho fruto. Juan 12:24. Marta y la multitud sintieron la urgencia del momentáneo desenlace que, aunque inminente, se hallaba embebido en el anhelo de entender el irrefutable plan soberano de Dios, dejando en el aire una pregunta que resonaba en sus corazones: ¿estarás listo para recibir lo que vendrá? Y así, mientras la multitud permanecía en un silencio reverente, el peso de la expectativa se sentía en el aire, como un preludio de una tormenta divina. Las miradas se centraron en Marta, cuya fe ardiente parecía alentar sus corazones afligidos. Una curiosidad inquietante comenzó a surgir entre los presentes. ¿Qué cambiaría su realidad tan desesperadamente deseada? Eliseo, sintiendo que su autoridad se veía amenazada, acentuó su postura desafiante. ¿Qué es esto que llamáis fe, si no hay evidencia? Ustedes, este grupo de seguidores ciegos, siguen a un hombre que ni siquiera ha mostrado señales que demuestren su poder. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la manifestación de su divinidad? Las palabras de Eliseo eran afiladas, pero en lugar de cortar los corazones de la multitud, encendieron aún más la llama de la esperanza en algunos. Entre ellos, un joven llamado Josué, conocido por su fe ferviente, alzó su voz. «Señor Eliseo, ¿no has visto, ni has oído el clamor de aquellos que han sido sanados? ¿No es un milagro el amor del Creador manifestado en esta multitud? ¿No es suficiente prueba el cambio en nuestros corazones?» Las palabras de Josué se extendieron como un fuego nuevo y resplandeciente. La multitud comenzó a murmurar, reviviendo la fe que les había sido comunicada a lo largo de generaciones. Cada uno comenzaba a recordar las historias de los ancianos, relatos de un pueblo que esperó la llegada del Mesías, con ansias, esperándolos en días de antaño. El fariseo se sintió arrinconado por la respuesta de la multitud. La resistencia a su crítica se hacía cada vez más fuerte. Pueden haber visto sanaciones, pero la verdadera señal será una manifestación poderosa e innegable, replicó Eliseo, mientras su voz temblaba de impotencia.
Este es un tiempo de pruebas, demuestren la existencia de la promesa que su líder clama. Entonces, la multitud comenzó a orar en voz alta, extendiendo sus manos hacia los cielos, clamando por un milagro que confirmara la revelación divina. Ven, Señor, manifiesta tu gloria entre nosotros. Llenaron el aire que de repente pareció vibrar con el eco de sus súplicas. La atmósfera se transformó, como cuando el sol se filtra después de una tormenta, iluminando el espacio con un resplandor dorado. En ese momento, un hombre anciano se acercó desde el fondo de la multitud. Era Simón, conocido por haber sido un leproso, alguien que había tenido que vivir entre los excluidos y rechazados. Tuve un encuentro con él, comenzó Simón con voz temblorosa pero decidida. Él me tocó y sanó mi carne, restauró mi alma. No solo es un simple rabino, él es el Creador que ha venido a liberarnos. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud mientras Simón relataba su experiencia. El aire se cargaba de anticipación y fe. Algo sobrenatural había comenzado a suceder, como si el mismísimo cielo descendiera entre ellos. Mientras todos miraban expectantes, una sombra de temor cruzó el rostro de Eliseo. Al ver su consternación, Marta no se detuvo. La promesa de salvación está cerca, Eliseo. Esta es nuestra hora. Lo que está por venir no es solo para nosotros, sino también para ti. ¿Prepararás tu corazón para recibir la verdad que te liberará, incluso mientras dudas? El clima espiritual comenzaba a intensificarse entre ellos. Una luz brillante resplandeció en el horizonte, la cual iluminaba el patio donde la multitud se congregaba. Sin previo aviso, fue como si un ángel descendiera en medio de la noche, trayendo consigo un mensaje fresco desde el trono de Dios. Escuchad, resonó una voz resonante, profunda, envolviendo a todos en un abrazo. He aquí, porque ha llegado el tiempo en que la salvación será revelada, mi pueblo será restaurado, y los que están quebrantados serán sanados. Porque yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Las palabras resonaron con poder y autoridad. Todos sintieron un estremecimiento en sus corazones, un llamado a responder. La multitud, ahora un clamor unificado, exclamó: «Ven, Señor Jesús, que tu verdad prevalezca en nuestras vidas». Con cada clamor, el cielo se abría más. Justo cuando la tensión era máxima, un nuevo susurro se oyó, dejando a todos en un inquietante silencio. Un nuevo pacto se está forjando, y muchas cosas deben cumplirse. Ustedes verán lo inesperado, porque justo cuando el mundo parezca más oscuro, es cuando la luz de la verdad brillará con mayor claridad. Estén preparados, porque el tiempo de la redención está cerca. Y así, la multitud sostuvo la promesa, anticipando el cumplimiento de lo que aún no se había revelado del magnífico plan soberano de Dios. ¿Estarían listos para la transformación que estaba por llegar? Marta sintió cómo el ambiente estaba impregnado de una expectativa palpable, un susurro divino que parecía hacer eco en cada rincón del corazón de aquellos que estaban reunidos. Era un momento crítico, no solo para ella, sino para toda una comunidad que se encontraba al borde de un despertar espiritual. La milagrosa luz del cielo continuaba envolviendo la plaza, iluminando los rostros que buscaban esperanza y redención. El tiempo ha llegado, el Mesías está aquí, y su obra no se detendrá en mí, proclamó Marta levantando su voz con determinación. Las miradas se volvían hacia ella, cada vez más expectantes y vibrantes. Había un poder inigualable en su declaración. El eco de su transformación ahora resonaba en el corazón de aquellos que eran espectadores. Zacarías, aún en la periferia, sintió cómo su escepticismo comenzaba a tambalearse. ¿Qué hay detrás de este eco?, se preguntaba. La incredulidad que había construido a su alrededor parecía volverse más frágil con cada palabra de Marta. La luz que había descendido fue un recordatorio tangible de que Dios no había olvidado su promesa. Mientras tanto, los fariseos, cada vez más ansiosos, compartían miradas cargadas de preocupación y ordenaban a la multitud que se dispersara.
«Este es un escándalo. No podemos permitir que la verdad de Marta desinetre nuestras costumbres», gritaba uno de ellos, pero la voz se ahogaba en el clamor por salvación que elevaba la multitud. Entonces, un nuevo murmullo surgió de la parte de atrás. ¿Y si el Mesías es en verdad real? ¿Y si es aquí en medio de nosotros?, exclamó una mujer anciana que había sido testigo del sufrimiento de muchos. Si el amor ha venido a buscarnos, ¿por qué no podemos seguirlo? El aura de fe comenzaba a moldear los corazones endurecidos de aquellos que se habían resistido. Marta, sintiendo que la unción aumentaba, miró a cada uno en la multitud. Están siendo llamados a vivir en la luz de este nuevo pacto, y no tienen que temer. La gracia ha venido a buscarlos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El pequeño niño que había preguntado anteriormente dio un paso adelante nuevamente, su rostro iluminado con esperanza. «Señora Marta, si Él es real, me gustaría conocerlo. ¿Puedo ser salvo?». En ese instante, el corazón de muchos fue tocado. La multitud respondió: «Sí, queremos conocer a ese Jesús». Era un clamor colectivo que desbordaba fe y anhelo. Marta se volvió hacia el cielo, sintiendo el peso del poder que se estaba manifestando. «Prepárense», exclamó. «El reino de Dios se acerca y la promesa de nuestro Salvador está a punto de cumplirse entre nosotros». En ese momento, la voz del cielo, que había resonado anteriormente, se pudo escuchar de nuevo, y todos contuvieron la respiración. «Pronto veréis el inicio de una nueva era». Las palabras reverberaron en el aire, llenando de conmoción a cada uno. Habrá señales y maravillas, porque lo que ustedes han esperado se manifestará con poder. Zacarías, sintiendo la presión en su pecho, no pudo evitar gritar: «¿Pero qué significa esto para nuestros sacrificios y costumbres? ¿Acaso todo se olvidará?». La agitación de su voz revelaba su creciente conflicto interno. No se trata de olvidar, sino de cumplir lo que ya fue escrito. El sacrificio de amor que Jesús trae anula la condena y da luz a nuestra vida, respondió Marta. Las palabras ardían con la verdad que solo el Espíritu Santo podía revelar. Fue entonces que el anciano Simón, lleno de fe, se unió a Marta. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y hoy es el día en que el amor de Dios nos une a uno solo, un solo pueblo inmerso en la promesa de redención. La multitud se llenó de emoción y la luz del Altísimo parecía abrazarlos a todos. La llegada del Mesías es inminente y muchos darán testimonio de su gloria, proclamó Marta, dejando que su fe se convirtiera en un faro para todos. Cada palabra era como un rocío que caía sobre la tierra seca. Las dudas empezaban a desvanecerse. De repente, un estruendo en el cielo capturó su atención. Relámpagos brillaron en la distancia, mientras un canto angelical resonó entre ellos, llenando cada rincón de esperanza. Algo inusual está en marcha. Los fariseos temían, mientras la multitud observaba asombrada. Todos sintieron en sus corazones que algo trascendental se estaba gestando, que la espera había llegado a su clímax. Un nuevo pacto se forjaba en el éxtasis de la conexión con el cielo, el mismo Dios que había estado con ellos durante generaciones. Los primeros pasos hacia una nueva era han comenzado, murmuró un joven entre los presentes, el eco de su voz amplificando las esperanzas de muchos. Estamos a punto de ser partícipes de una transformación de nuestros corazones. Y así, Marta y todos los presentes miraron hacia lo alto, mientras una nube de gloria comenzaba a descender, cubriendo a la comunidad con un manto de amor. Porque lo que vendrá será más grande de lo que jamás hemos imaginado, y la historia apenas comienza a desenlazarse en la plenitud del plan eterno de Dios, resonó en el corazón de Marta.
La atmósfera vibrante, ahora marcada por el eco de antiguas promesas y nuevas esperanzas, dejó en el aire una pregunta ardiente. ¿Estamos dispuestos a abrazar este nuevo comienzo? ¿Estamos listos para seguir la luz que está por venir?